Buenas tardes a los y las estudiantes de la materia Etnografía Amazónica Chacoplatense. Estamos con otra clase virtual, una videoconferencia, continuando con lo que serían las caracterizaciones generales de las principales regiones que venimos trabajando en la materia. Ya en la anterior sesión habíamos revisado la contextualización de la Amazonía sudamericana y en esta ocasión nos concentraremos en el Gran Chaco o Chaco sudamericano. Entonces vamos a proceder un poco de la misma manera a un panorama general. Es importante apuntar que mucho del trabajo desarrollado en la Amazonía, como en el Chaco, como estas macroregiones, también son resultado de los enfoques de estudio que se han desarrollado precisamente en estos ámbitos. No solo dentro del campo de la antropología o la arqueología, sino en las ciencias sociales, en la biología, la ecología, en diferentes ámbitos, diferentes disciplinas. En ese sentido, también un poco la información que se ha ido generando, que se ha ido priorizando, pues es también resultado de estos enfoques. Por eso en una de nuestras anteriores sesiones habíamos hecho un especial énfasis también en cómo cada una de estas corrientes de los supuestos ontológicos en torno al paisaje habían influenciado en nuestra forma de abordar en las unidades de análisis con las cuales trabajamos. Entonces las tradiciones disciplinarias, académicas, también van a generar, a marcar cierto tipo de información. Habrá regiones donde se ha priorizado más ciertos aspectos, por ejemplo, históricos relacionados con la disponibilidad de fuentes, en otros los insumos etnográficos y las corrientes desde quienes mm, generaban estas etnografías, han generado cierto tipo de información, o la intervención, por ejemplo, más en otras áreas de la arqueología, ha dado otros insumos, otras perspectivas. Hago esta aclaración para que entendamos que estas contextualizaciones también van a recuperar mucho el tipo de información que se ha ido generando y nos dirán mucho sobre las perspectivas desde las cuales se han ido abordando eh, estas diferentes regiones, siempre teniendo en cuenta evitar esas grandes homogenizaciones, unificar estas regiones como si fueran una sola, y más bien siempre ir matizando y evidenciando esta diversidad o la complejidad de estos contextos. Entonces vamos revisando un poco esta contextualización. También nos preguntaremos cuántos países forman parte del Chaco sudamericano y cuáles. Eh, Diremos que son básicamente 4 países los que forman el Chaco. Están la Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Brasil, si se dan cuenta, aquí en esta distribución porcentual, tiene un porcentaje mínimo de su territorio que correspondería al Chaco. Vamos a entender principalmente el Chaco asociado a lo que es la cuenca del Río de la Plata, de ahí que de esta idea de Chaco platense, y un contexto que vamos a ver que está principalmente marcado por el bosque seco. Más adelante veremos un poquito estas características. Entonces entendemos el Chaco también en esta idea de una cuenca hidrográfica asociada a la cuenca del Plata y una característica bastante común, aunque homogénea, la del bosque seco. Entonces estas características serán compartidas proporcionalmente por estos 4 países y como decíamos en el caso del Brasil es una proporción mínima. De tal manera que muchas veces en la bibliografía, la literatura especializada sobre el Chaco, se llega incluso a obviar la parte brasilera, ¿no? Entonces casi que se considera Argentina, Paraguay y Bolivia como países que corresponden al Gran Chaco, pero no olvidemos que también lo hace el Brasil. Aquí tienen el dato de la superficie total del Gran Chaco sudamericano, estamos hablando de
más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, 1.141.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, estamos pensando en que es casi igual o un poquito más que la superficie de todo lo que sería el territorio boliviano, que está ahí por los casi 1.100.000, ¿no? 1.098.000, algo así. Entonces estamos hablando de toda esa extensión territorial de Bolivia que correspondería a la del Chaco boliviano. Aquí tenemos una referencia interesante que nos compara con Alemania. Este es un informe producido por la GTZ, actualmente GIZ, Cooperación Alemana, la Agencia de Cooperación Alemana. Entonces nos hace un poco esa referencia de cómo el Chaco, estaríamos hablando casi triplica, un poquito más, casi cuatriplica la superficie de este país europeo de Alemania. En el caso de la Amazonía, con todos sus matices, vimos que era principalmente una selva húmeda, un bosque húmedo. En cambio, en el Chaco estamos ante un bosque seco, y un bosque seco de los más importantes, o el más importante de la región y a nivel continental. En la distribución también porcentual vemos que Argentina es el gran país chaqueño, digamos, que tiene casi el 60% del Chaco corresponde territorio argentino. En segundo lugar estaría Paraguay con un 23%, luego Bolivia con un 3% y, como decimos, Brasil con una porción mínima dentro de lo que es el Chaco. Entonces aquí tienen, como decíamos, principalmente estamos hablando de la cuenca del Río de la Plata, que va a venir del río Paraná, donde tenemos además entre los principales afluentes el río Paraguay, el Pilcomayo, el Bermejo, que se suman al Paraná y luego van a ser parte de lo que es la cuenca rioplatense. Aquí, si se dan cuenta, a diferencia un poco de lo que pasaba en la Amazonía, tenemos pues principalmente, no tenemos tantas cuencas hidrográficas. Aquí al norte también interesante es el Parapetí, en el Chaco cruceño, que tiene unas características interesantes. Si se dan cuenta, el Parapetí no es un afluente, sino que este va a depositar sus aguas en los bañados del Isozón, que son unos importantes zonas de llamados bofedales o sitios Ramsar, que estarían hacia el norte de la macrorregión Chaco. Entonces, a destacar aquí ya un primer elemento, que no hay toda esa complejidad, esa diversidad de cuencas hidrográficas. Entonces, el tema del agua, de los ríos, y vamos a ver un poquito más algunos aspectos, van a ser fundamentales también para dimensionar y entender el Chaco. Aquí en estos mapas, un poco para ubicar mejor este contexto territorial, esta distribución, aquí un poco política administrativa, y aquí especialmente me interesa llamar la atención sobre cómo veíamos que entre Paraguay y Bolivia, Paraguay tiene un poco más de proporción territorial en el Chaco que Bolivia, pero si se dan cuenta en términos, es decir, desde el punto de vista del Paraguay, el Chaco prácticamente corresponde a unas 2/3 partes de lo que es el Paraguay. En cambio, en Bolivia, veíamos aquí teníamos el dato del Chaco boliviano, son unos 153 kilómetros cuadrados, entonces es una porción relativamente menor en el territorio boliviano, a comparación de la Amazonía, que veíamos ya sea en términos del criterio de cuenca o el criterio de bioma, es pues mucho mayor, incluso los Andes, ¿no? Luego, si veremos más a cabalidad lo que es Amazonía y Chaco a nivel de Bolivia exclusivamente, pero por el momento me interesaba destacar un poco esto, ¿no? Es decir, proporcionalmente hay una mínima diferencia o una pequeña diferencia entre el territorio del Paraguay en el Chaco, del territorio boliviano en el Chaco, pero para el Paraguay constituye unas 2/3 partes de su territorio nacional. Eso significa que se van a pensar mucho más en términos de un país chaqueño o de un país vinculado al Chaco. En cambio, en Bolivia esto va a estar mucho más
reducido también debido a esta proporción de territorio en la macrorregión. En la Argentina es interesante porque buena parte del norte argentino va a estar vinculado más bien hacia la región del Chaco. Entonces hay una fuerte tendencia en el norte argentino a esa vinculación con el Chaco, y de ahí que también tenemos esa influencia que tiene sobre el Chaco boliviano, que van a compartir muchos más elementos, y de ahí que la región del Chaco boliviano se piense más en términos del Gran Chaco que con relación al resto de un poco del territorio nacional, ¿no? Aquí no estamos entrando mucho en términos de identidad, etcétera, sino de ver cómo poco esas proporciones territoriales también históricamente, socialmente, influyen un poco en esta relación con estas regiones, en este caso con el Chaco. En Bolivia hablamos de 3 departamentos vinculados al Chaco: Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. En Argentina hablamos de provincias. Ahí tenemos la provincia Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Y en Paraguay también se habla de departamentos: departamento de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Entonces, recuerden, no es que todos estos departamentos son chaqueños, pero tienen una vinculación con el Chaco. Y Brasil, que decíamos es una proporción muy reducida, estaría dentro de lo que es el estado Mato Grosso do Sul, ahí con una colita, un apéndice dentro de lo que es el Chaco. Aquí vemos un poco esa distribución, el mapa de esa distribución, tanto de provincias en la Argentina, departamentos en el Paraguay y departamentos en Bolivia, ¿no? Y aquí está colita, este apéndice sería esa partecita que corresponde a el estado Mato Grosso do Sul en el Brasil. ¿Cuáles son las principales subcuencas hidrográficas del Gran Chaco? Ahí ya les decía cómo teníamos que pensar en términos más reducidos. Entonces tenemos principalmente como cuencas el río Paraguay, fundamental, el Paraná, el Pilcomayo y el Bermejo. Si bien hay otros ríos, otros afluentes, pero prácticamente en términos de subcuencas estamos hablando de la subcuenca del Pilcomayo, el Bermejo, el Paraguay y el Paraná, que todos ellos son tributarios del río de la Plata. Entonces, esta es un poco la distribución, la disposición en términos de cuenca hidrográfica. Aquí vemos un poco esa distribución también de regiones. Es interesante ver como, por ejemplo, aquí en la región de Bolivia también hay una especie de división o de criterio político administrativo que está relacionado con municipios que pertenecen al Chaco boliviano, pero en términos poco de bosque seco, de ciertas características, la región del Chaco se va a desplazar más hacia el norte, colindando precisamente con la Chiquitanía, ¿no? De ahí siempre esta advertencia de no poner más bien así como trabas, camisas de fuerza, sino ver más bien espacios de interacción, de transición, de contacto, de amortiguamiento, etcétera, ¿no? Entonces, asimismo, habrá municipios que están considerados dentro del Chaco, aunque no todo el municipio corresponde, digamos, en sentido estricto a lo que sería las características propias del Chaco. Las principales subregiones del Gran Chaco van a estar definidas especialmente por un criterio pluvial. Esto quiere decir, y ahí ya les advertía, ¿no?, el tema de que hay una menor cantidad de cuencas hidrográficas, de ríos en esta región. Esto relacionado más a las condiciones climáticas y a las características propias de las precipitaciones pluviales, es decir, las lluvias, la intensidad, los niveles de lluvias, hacen que el agua sea un factor bien importante y un criterio fundamental en la clasificación de estas regiones del Chaco.
Mediante este criterio, el criterio pluvial, es decir, estos promedios, estos niveles de lluvias anuales, van a hacer que tengamos diferentes regiones dentro del Gran Chaco. Por un lado tenemos un Chaco húmedo y subhúmedo, cuya precipitación anual oscila entre 700 a 1300 mililitros o metros cúbicos anuales. Entonces, esta sería una región del Chaco donde hay mayor precipitación pluvial anual y tiene características de mayor humedad. Un Chaco semiárido estaría comprendido en esas regiones donde hay una precipitación entre 500 a 700 metros cúbicos anuales, una región más árida, el Chaco árido, de 300 a 500 metros cúbicos anuales, y hay una región que es interesante, que es el Chaco serrano. Pensemos que el criterio pluvial entonces nos divide en húmedo, subhúmedo, semiárido y árido. Y una característica interesante del Chaco serrano, que es decir, es el más occidental, es el que está más pegado a las estribaciones de la cordillera de los Andes, de la serranía, porque este precisamente tiene como un rango mayor de precipitaciones pluviales al año, ¿no? Estamos viendo de 450 a 900 metros cúbicos anuales. Es decir, entra en un momento dentro de lo que sería el Chaco árido, pasa por el Chaco semiárido e incluso llega a niveles del Chaco húmedo. Es decir, podríamos decir que esta región del Chaco serrano tiene o sintetiza un poco esos tres ámbitos, si quieren, el árido, semiárido, húmedo, subhúmedo del Gran Chaco, lo cual hace que esta región del Chaco serrano tenga unas características particulares. Entonces es importante como criterio pluvial o desde el criterio pluvial esta subdivisión del Chaco, ¿no? Y aquí tienen en el mapa un poco esa distribución. Vemos como más hacia la parte oriental del Chaco, muy vinculada con lo que va a ser el río Paraguay, el río Paraná. Está la región del Chaco húmedo, también esta región un poco más de transición del Chaco subhúmedo. Tenemos el Chaco semiárido, que sería este naranja, y el Chaco árido, estas regiones más amarillentas, que están muy vinculadas a también regiones salinas, salobres, ¿no? Y el Chaco serrano, que están, como decíamos, muy hacia el occidente, en lo que van a ser precisamente las estribaciones de la cordillera. Y bueno, el Chaco aluvial, que en realidad son esos espacios en torno a las principales cuencas hidrográficas, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco esta división del Chaco, sus subregiones, a través de un criterio que es importante, fundamental para pensar el Chaco, que es el criterio pluvial, las lluvias. Y esto asociado al tema de las subcuencas hace que el agua sea un indicador fundamental para entender al Gran Chaco. Ahí tenemos un poco esta relación también de la precipitación media anual, ¿no? Ahí ven las regiones donde hay mayor intensidad de lluvia, ¿no?, hacia sectores mucho más áridos. Entonces, un poco la relación igual con las precipitaciones. Decíamos entonces que aquí también un factor importante va a ser la relación que hay entre agua, ¿no?, la precipitación pluvial, las cuencas hidrográficas y la temperatura. Este perímetro que está aquí marcado con esta línea roja es donde se tienen las temperaturas más extremas, al menos a nivel del cono sur de Sudamérica, y están entre las temperaturas también más altas a nivel continental, por lo menos. Tenemos en esta región, que es como una hendidura que se va a producir en la geografía del Chaco, que hace que sea como una con un hueco, digamos, si es una hendidura, que hace que el aire caliente va a quedar un poco ahí como concentrado. Y tenemos temperaturas que llegan incluso
hasta los 47 centígrados. Entonces, estamos viendo, si se dan cuenta, hacia el sur del Chaco boliviano, especialmente Villamontes, lo que va a ser Yacuiba, y esto se desplaza hacia buena parte del norte de la Argentina. Entonces, esta es el área de mayor temperatura, aunque no todo el Chaco necesariamente es o comparte esa misma temperatura, ese alto nivel. Va a tener también zonas con diferentes temperaturas. ¿Qué es importante y por qué nos interesa también destacar un poco el caso de la temperatura? Tiene que ver con que ya decíamos, los recursos hídricos, el agua es un aspecto fundamental en el Chaco, y a mayor temperatura también se produce más este efecto de evotranspiración, ¿no? Es decir, aguas que se evaporan de una forma muy rápida e intempestiva, lo cual repercute también en los sedimentos que van quedando tras la evaporación, tras que se secan estos cuerpos de agua. Esto pasará especialmente en lugares donde hay atajados de agua, donde hay represas, donde se está acumulando el agua, que ese efecto de la temperatura va a generar o va a acelerar el proceso de evotranspiración. Y esto significa también que esos sedimentos, que lo que queda en la tierra, vayan adquiriendo cada vez propiedades más salobres, más salinas. Entonces esto empieza a afectar también a las condiciones del terreno y, como vamos a ver un poquito más adelante, afectan a otros cuerpos de agua. Entonces es importante el tema de la temperatura, no solo por cuánto calor hace, sino cuáles son los efectos que tiene, especialmente en estos cuerpos de agua y sus impactos también sobre los suelos y las condiciones que se generan en este bosque seco. De ahí que viene otra pregunta, y es: ¿qué son los acuíferos? Los acuíferos básicamente podemos decir son bolsones de agua subterránea, podemos decir son reservorios de agua subterránea, cuya principal característica es que se trata de agua dulce. Principalmente son reservorios de agua dulce. Lo que estamos viendo aquí es precisamente un proceso que se empieza a generar por lo que llamamos la evotranspiración en la superficie, que al generarse esa evaporación rápida del agua y generarse estos sedimentos con mayores minerales, con características salobres, con salinas, hace que eso vaya también entrando hacia las capas internas de la Tierra. De tal manera que en estos estudios, empiezan a aparecer justamente acuíferos con cierta presencia de sal, es decir, empieza a pasar de agua dulce a agua salada. La importancia de estos acuíferos, desde un punto de vista de las sociedades humanas, del tema también del conflicto de agua, que ya lo hablábamos en el caso de la Amazonía, tiene que ver con que había un especial interés por estas grandes reservas de agua dulce. Estos procesos de evotranspiración y estos efectos que sufren los suelos está generando también ese cambio de aguas saladas hacia de aguas dulces a aguas saladas, lo que pues está repercutiendo en aquellas que eran unas reservas importantes de agua dulce, pues ya no están teniendo esas mismas condiciones y características. Entonces aquí pueden ver un poco esa distribución de estos acuíferos, ¿no? Algunos incluso dentro de lo que sería roca maciza, partes de la serranía. Y ahí hablamos de uno de los principales acuíferos a nivel regional, a nivel sudamericano, que sería el sistema acuífero Irenda-Toba-Tarijeño, o SAIT. Es el principal reservorio de agua dulce de la región, tiene una extensión de unos 350.000 kilómetros cuadrados. Recordemos que la proporción del Chaco boliviano era unos 150.000 kilómetros cuadrados, entonces estamos hablando un poco más del doble del Chaco boliviano en términos de esta extensión del acuífero. Es un acuífero transfronterizo, ¿no? La parte Irenda de Paraguay, Toba de Argentina, Tarijeño en
Bolivia es un potencial de agua subterránea. Aquí tenemos precisamente este sistema eh, acuífero donde se ubica. Entonces recordemos que son estas reservas de agua subterránea, principalmente agua dulce, pero que se está dando estas transiciones hacia agua dulce, salada, hacia la salinificación de estas aguas. Un poco en términos de ecorregiones, de biodiversidad, decíamos que si bien una característica principal del Chaco es la del bosque seco, pero vemos aquí una serie de transiciones entre ecorregiones. Tenemos entonces transiciones desde regiones de los Altos Andes, la Puna, la Prepuna, los Yungas, hacia el norte, por ejemplo, el bosque chiquitano, incluso un poco la selva amazónica, el Pantanal, el Cerrado, la selva paranaense, entonces la Pampa, más las Pampas hacia el sur. Entonces estamos hablando que el Chaco está rodeado de una diversidad de ecorregiones, si bien su característica principal es el bosque seco, pero entendamos que todas estas fronteras, estas colindancias, pues generan también espacios de transición. Entonces así también el Chaco tendrá transiciones, partes vinculadas con los Yungas, con la Prepuna, con las Pampas, incluso decíamos, ¿no? Y rozando con la parte de la selva amazónica, con el bosque chiquitano, con el Pantanal. Entonces pensemos más bien en esa diversidad de ecorregiones en torno al Chaco, pero que están también influyendo, impactando, generando espacios de intersticios o de transición entre las diferentes ecorregiones. Entonces, es difícil pensar desde ahí un Chaco homogéneo. Ya habíamos visto un criterio de clasificación de sus subregiones por, debido a las precipitaciones pluviales, que era el húmedo, semihúmedo, el semiárido, el árido, y también distinguimos un poco el Chaco serrano, pero aquí también en términos de ecorregionales veremos que no es solo un bosque seco homogéneo, sino que tiene diferentes transiciones, algunas más vinculadas hacia el lado del pantanal, otras con características de yungas, algunas zonas más húmedas o transición hacia lo húmedo, otras más hacia lo pampeano. Entonces es importante identificar un poco estas transiciones. En términos de áreas protegidas, vamos a ver que menos de la quinta parte, el 18% del Gran Chaco, está bajo algún régimen de área protegida. En el caso de Argentina, que decíamos que estaba casi de un 60% del Chaco correspondía a la Argentina, solo un 9% está bajo algún sistema de área protegida. Las áreas protegidas de mayor extensión está una en Bolivia, el Parque Nacional Caía, y la Reserva de la Biosfera Chaco en el Paraguay. Vemos precisamente hacia el norte del Chaco, donde están las principales áreas protegidas, ¿no? Entonces hay un poco este resaltado. En cambio, hacia el sur, vemos que son menores las áreas protegidas, incluso su régimen de conservación es mucho más flexible, ¿no? Aquí también resalta el caso del Pilcomayo, lo que sería la zona del Alto Pilcomayo, porque recordemos que el Pilcomayo tiene sus nacientes en Potosí, luego pasa por Chuquisaca y se desplaza hacia Tarija. Hace algunos años atrás hubo unos derrames de unos diques de colas en las minas de Potosí que habían generado una fuerte contaminación hacia el río Pilcomayo. Y este río Pilcomayo luego se convierte en una frontera natural entre la Argentina y el Paraguay. Entonces ahí hubieron una serie de demandas, de reclamos de estos países vecinos ante esta contaminación con metales pesados, especialmente el plomo, que se habían generado allá en la parte de la cuenca alta, que sería en Potosí. Y también que luego se va complejizando esto con la remoción que se hace de otros materiales en la zona de, de Chuquisaca, eh, removiendo piedra, tierra, otras características que tiene también los lechos del río, que estarían generando también esos impactos, ¿no? Entonces,
hay la importancia de tener siempre en cuenta esta visión de la cuenca. Aquí un poco más algunos datos sobre el Chaco. Aquí vemos Caía, la reserva de biosfera Chaco. Entonces estamos pensando que esta es la región donde están de los principales áreas protegidas. Hablábamos de los bañados del Isozó, en un momento cuando hablamos del Parapetí, que son estos sitios Ramsar, o también a veces llamados bofedales, que tienen una característica particular. En este caso el río, en vez de ir a desembocar a otro río, más bien va a echar sus aguas en esta región, lo que genera también unas características particulares, ¿no? Vemos que hay algunos más allí hacia el lado paraguayo, hacia el sur. Son pocos este tipo de sitios que son de especial interés por las características ecológicas o de ecosistemas que mantienen. Un poco vemos la relación en torno al bosque seco del cual hablábamos. Vamos a ver cómo hacia el sur, poco hacia el norte, es donde se ha generado el mayor impacto y la modificación de este tipo de bosques. Vamos a ver que más bien hacia la parte central, un color más azul, verdoso, tenemos áreas donde un poco se ha conservado, digamos, mejor el bosque, los arbustos propios de esta región del bosque seco. Entonces ya vamos entendiendo por qué o cómo entendemos, cómo asociamos precisamente esta región. En estas partes los verdes más bien son con escasa vegetación, tal vez no tanto por la modificación de ciertas actividades, sino por ciertas características también un poco de los suelos, de estos aspectos que mencionábamos relacionados con la temperatura y los recursos hídricos. En términos un poco de deforestación, vamos viendo en los puntitos rojos las zonas donde se ha generado mayor deforestación. Estamos viendo como hacia el norte, vemos también en estas regiones, en Argentina, hay estos focos, estos puntos donde se intensifica mucho la deforestación, ¿no? Quizás uno de donde hay mayor concentración está en esta región, ¿no? Esto registrado hacia el 2012, lo cual no quiere decir que en estas otras regiones no haya habido deforestación, sino que son anteriores a esos años. Aquí podemos ver un poco también el tema de los incendios forestales, ¿no? Vemos hacia el norte, hacia estas regiones, esa intensidad de los incendios forestales asociados, ya vamos a ver, con las principales actividades económicas de esta región. Como conflictos socioambientales, en la región del Chaco, les recuerdo que hablamos de conflicto socioambiental cuando hay un recurso natural que está en disputa, tensión, conflicto, debate por dos o más actores sociales, ¿no? Esto especialmente dentro de una visión de la ecología política. Entonces, desde esa definición, como principales conflictos ambientales en el Chaco tenemos la expansión de la frontera agrícola, la actividad ganadera extensiva, pastoreo, la deforestación, los incendios forestales que van a estar muy relacionados, la contaminación por agroquímicos, la construcción de represas. Aquí es importante, ¿no?, que en este caso la construcción de represas, en algunos casos hidroeléctricas, en otros casos para riego, implican o inciden en este efecto de la evapotranspiración que comentábamos hace un rato, ¿no? Es decir, cuando hay cuerpos de agua juntos como una represa, acumulados, atajados, se aceleran estos procesos de evapotranspiración, por tanto eso también tiene sus impactos en los sedimentos, en los suelos y luego en los acuíferos. Manejo inadecuado de cuencas hidrográficas, ahí decíamos por ejemplo el caso del Pilcomayo, como la contaminación que se había dado
en la parte, en la zona alta del Pilcomayo, con la minería en Potosí, había afectado. Pero también hacia la cuenca baja, la construcción de algunas represas había implicado, por ejemplo, que ciertas especies de peces, especialmente los sábalos, que nadan contracorriente para desovar en zonas altas, frías, pues ya tenían restricciones, limitaciones para generar estas migraciones. Entonces eso afectaba también a poblaciones que viven de la pesca, que había reducido mucho la cantidad de peces porque estas represas eh, establecidas, implementadas en la cuenca baja, hacia el lado de la Argentina, Paraguay, estaba limitando, impidiendo ese recorrido normal de los peces. Actividades extractivistas, aquí la principal va a estar relacionada con los hidrocarburos. Aquí tenemos el principal potencial, es el campo hidrocarburífero. Y también el crecimiento de centros urbanos, porque necesitan, estos centros urbanos necesitan más agua, también para unidades domésticas, para los diferentes servicios que implica la urbanización de una zona. Entonces, frente a condiciones donde el agua es un tema crítico, pues también implica, ¿no?, este tipo de cuestiones, además de la generación de residuos, ¿no?, basura, etcétera, y la contaminación que se va generando. Dependiendo la región del Chaco, algunos de estos conflictos serán más agudos, en otros casos serán un poco más moderados, en otros un poco más imperceptibles. Entonces aquí en este mapita pueden ver un poco esa distribución también según las regiones del Chaco, qué tipo de conflictos existen o son más preponderantes. Entonces es importante tener en cuenta estos conflictos socioambientales siempre desde esta perspectiva de que hay un recurso natural, por lo menos un recurso natural, que está en disputa, litigio, problema, debate, tensión por dos o más actores sociales, ¿no? Y que, por ejemplo, la deforestación vaya a ser un conflicto social, porque ahí el bosque es el tema en disputa, en tensión, mientras para algunas sociedades, para algunos actores, implica más bien su medio de vida, de subsistencia, con cacería, con una serie de actividades. Para otros más bien es desmontar ese bosque, esos árboles, esas especies forestales, para más bien implementar, por ejemplo, monocultivos, la soya, u otros que son particulares de esta región, no son únicos en esta región, ya habíamos visto como por ejemplo en la Amazonía también estaban, pero entonces hay una disputa por ese ámbito. Lo que les comentaba, por ejemplo, las represas para unos puede ser una utilización, un aprovechamiento de los ríos, pero para otros sectores tiene que ver con limitación en los recursos piscícolas, los recursos pesqueros. Veamos un poquito sobre las actividades económicas en el Chaco. Y aquí esta idea, ¿no?, de los criterios que utilizamos para medir la producción agrícola. Generalmente se ha pensado o se asume que basta con identificar la superficie cultivada, pero hay otros criterios además que deben ser tomados en cuenta. Uno es evidentemente la superficie cultivada, cuántas hectáreas de X producción, soya, algodón, maíz, están siendo empleadas, ¿no?, en estos, en términos de superficie de tierra cultivada. Pero también hay que considerar el valor de la producción. Cuánto cuesta el quintal, la tonelada de la soya, del algodón, del maíz. También tiene es un criterio, una variable. El número de productores que están relacionados con el rubro. Por decirles, en el caso de la soya son 3 empresas grandes. En el caso del maíz, por ahí son 1000 familias que están vinculadas a esto. En el caso del algodón son 100 comunidades. Entonces hay que ver un poco eso, ¿no?
El número de unidades de análisis, generalmente, bueno, esto se hace este tipo de análisis, se hace a partir también de muestras de ciertas unidades, entonces cuántas de esas se están tomando en cuenta y la participación de ese producto en la canasta básica alimentaria. No será lo mismo la soya, el algodón, el maíz, el frijol, la caña, no tendrá el mismo valor, la misma preponderancia en lo que es la canasta básica. Entonces, todos estos criterios deberían articularse para tomar en cuenta un poco la producción agrícola. Siguiendo un poco estas pautas, es decir, no solo reducidos al áreas de cultivo, sino a estos criterios que hemos mencionado, tenemos algunos de estos datos, ¿no? Por ejemplo, el algodón, 98% de la producción de algodón está en el Chaco argentino, el maíz, también un 85% de la Argentina, el trigo, la soya, también, si vamos viendo ahí están entre los principales cereales, maíz, trigo, soya, luego veremos el sorgo también, que además son de estos productos cuyas semillas han sido modificadas. Entonces vemos además que generalmente estos funcionan en términos de monocultivo. La caña de azúcar, el 60% en Bolivia, es bastante interesante cómo ha ido moviendo esto. Antes el norte argentino era el principal centro cañero y de ingenios azucareros, y esto un poco se ha ido también desplazando hacia Bolivia. El arroz de la parte más norte del Chaco, el 56% en Bolivia, el maní 3% en Argentina, el poroto también, la papa, 99% en Bolivia. Ustedes sabrán que donde más se produce papa, un tipo de papa, es en Santa Cruz, papa holandesa. Entonces la producción de papa en el Chaco, principalmente en Bolivia, el sorgo 75% Argentina, y girasol aquí lo resaltaba porque si bien no es la mayor proporción que se genera en Bolivia, pero sí es una de las industrias que más ha ido, digamos, progresando, apareciendo, impactando dentro de la producción agrícola, ¿no? Entonces las principales empresas en la industria también están dedicadas al girasol, y esto muy vinculado hacia la parte norte del Chaco, digamos casi en la transición hacia la Chiquitanía. Ahí tenemos un poco esa distribución de esta producción agrícola. Entonces vemos aquí cómo la proporción en el norte argentino es pues la agroindustria, ¿no? Es decir, el sector agroindustrial más fuerte es en el Chaco argentino, en menor proporción en el Chaco boliviano, y como vemos en el Chaco paraguayo muy poca producción dentro de estos rubros, ¿no? En esto vemos no aparece ahí Paraguay. En la producción ganadera vemos que aquí un poco se invierte, como en el Paraguay aparece más bien esa mayor producción, sigue siendo el principal productor Argentina, y aquí es la preponderancia del ganado bovino. El ganado menor, que es principalmente el caprino, el porcino y el ovino, pero en este caso se trata de ovejas de pelo, no de lana. Esta también aparece en estos otros sectores. Pero vean aquí cómo, por eso apuntábamos como uno de los principales conflictos socioambientales, la ganadería extensiva. Y ya vemos apuntado unas de estas características cuando hablábamos de la Amazonía, ¿no? Entonces, aquí empezamos a entender por qué en el sistema de áreas protegidas, recuerden que decimos que solo un 9% de lo que es el Chaco argentino estaba bajo un régimen de área protegida. Y está claro porque si principalmente está dedicado a la agroindustria, a la ganadería extensiva, pues el área protegida termina siendo pues un obstáculo, termina siendo contrario a esta expansión agrícola y ganadera. Entonces va teniendo sentido también lo que veíamos en los mapas de deforestación, de incendios forestales, de modificación del bosque. Pues coincide, precisamente vamos sobreponiendo mapas, y coincide que evidentemente donde hay mayor ganado extensivo, ganadería extensiva, pues hay mayor modificación del bosque seco, hay mayor deforestación, hay mayores incendios forestales. Entonces va teniendo bastante coherencia
cuando empezamos a cruzar esta información, ¿no? Además de estos ámbitos, también hay una cierta producción industrial, artesanal, aunque principalmente podemos hablar de una producción industrial muy reducida, ya que gran parte de lo que se genera en Chaco es en términos de materia prima. Recuerden también lo que nos decía cuando definíamos extractivismo. Entonces, esto generalmente es materia prima para exportación. Son pocos casos de como los hidrocarburos, donde hay algún proceso de refinamiento que se genera, entonces que hay un avance, digamos, en términos de industrialización. Entonces, generalmente se genera materia prima para exportación o se restringe un poco más al campo de lo artesanal, ¿no? De la transformación de algunos productos, derivados de lácteos, miel, artesanías, eh, vinos, té, tabaco, yerba mate, cuero, ¿no? El trabajo curtiembre, el algodón, que en realidad va a estar manejado principalmente por empresas transnacionales, grandes empresas que trabajan con el ámbito de la producción de telas, de ropas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poquito, pero esa diversidad también de rubros en el Gran Chaco. Entonces, también aquí es importante ver el tema de la vulnerabilidad al cambio climático, si bien esto afecta a diferentes regiones, y como les decía en la aclaración al inicio de la sesión, tiene que ver también mucho con los enfoques con los cuales se han aproximado diferentes regiones. Y precisamente por las características del Chaco, características en términos de recursos hídricos, limitaciones de estos recursos, el bosque seco, las altas temperaturas, pues ha sido también uno de los temas de interés el cambio climático, ¿no? Y la vulnerabilidad, entonces, es también cómo se van generando esos impactos negativos frente al cambio climático. Para determinar el grado de vulnerabilidad, realmente se toman en cuenta estos criterios: la exposición, es decir, características relacionadas con la precipitación pluvial, las temperaturas y eventos extremos. En algún caso puede ser inundación, puede ser granizada. En el Chaco es muy raro que granice, aunque el año pasado por ahí hubo también unos eventos de esas características, por Bermejo, más o menos. Eh, entonces, se mide un poco eso, ¿no? Las precipitaciones, temperatura, eventos extremos. Recuerden que el cambio climático no significa, por ejemplo, que ya no llueve, sino que si antes había un periodo de 6 semanas en los cuales había lluvias y había una X cantidad de precipitación, pues esto puede reducirse a 2 semanas o a 3 semanas. La mitad del tiempo llueve intensamente, pero ya no son en esas 6 semanas. O bien, si antes llovía entre diciembre y enero, pues estos cambios hacen que recién empiece a llover fines de marzo, por ejemplo. Entonces, eso va a significar, obviamente, va a tener impactos en una serie de procesos, tanto en la agricultura, en la relación que hay, por ejemplo, con los ríos, etc. La sensibilidad tiene que ver más con el índice de escasez hídrica y los índices del sector agrícola y pecuario. Entonces ahí se hará un análisis de que si se producía el año pasado 1000 hectáreas de un tipo de maíz, se produjo 200. O había la producción del ganado porcino era X y ahora pues es otra, es menor. Entonces ahí se va viendo un poco esos índices. Y también hay la capacidad de adaptación que se ve entre humana, social, natural, infraestructura económica, productiva, institucional, ¿no? Hay gobiernos municipales que están generando ciertas políticas para minorar los efectos, se genera una infraestructura, por ejemplo, para controlar que no haya rebalses de los ríos. Hay gente que está capacitada para más bien generar ciertos procesos para que no se sienta tanto este efecto en los cultivos del maíz, etc. Entonces, producto de estos criterios, genera esta fórmula, ¿no? Que es exposición más sensibilidad menos capacidad de adaptación, nos genera un poco el rango de
vulnerabilidad, ¿no? Entonces, un sector, una sociedad, una región, cuando producto de esta fórmula tenga menos de 0 o menos, tiene una vulnerabilidad muy baja, es decir, le afecta negativamente muy poco esos cambios. En cambio, si tiene 3, 4, 5, ya es bastante vulnerable, ¿no? Aquí solo un poco para ejemplificar un poquito esto, hay un texto que si no creo que está en el compilado de lecturas que les compartí. Entonces aquí vemos, por ejemplo, este análisis entre 2011 y 2020. Entonces este es todo el Gran Chaco y vemos que todas estas son los departamentos, provincias del Gran Chaco argentino, paraguayo y boliviano. Entonces vemos que todas estas en amarillo tienen un índice de exposición medio. Tienen un índice de exposición alto, estos que están en rojo, y un índice bajo, estos que están verdes. A eso se le suma la sensibilidad. Entonces, los que están en rojo tienen una alta sensibilidad, los que están en verde una sensibilidad baja, los amarillos medio. Y a eso se le resta la capacidad de adaptación. Los que están en verde tienen una capacidad de adaptación alta, en cambio los que están en rojo una capacidad de adaptación baja. Entonces tenemos ahí como resultados, ¿no?, la vulnerabilidad. Ya vemos este último mapa, ¿no?, donde por ejemplo estas zonas, es interesante, las que están más bien vinculadas con el Chaco serrano, tienen más bien una vulnerabilidad baja o muy baja. En cambio estas regiones más hacia la parte oriental, en el Paraguay, están entre el alto, medio moderado. Entonces nos da justamente ya esta fórmula. Ahí en este texto que les comento hay proyecciones incluso hacia 2020, 2030, 2030, 2040, donde se va viendo cómo se va a ir complicando un poco el tema de la vulnerabilidad hacia el cambio climático. Entonces aquí ustedes también un poquito que vayan chequeando cómo se puede ir midiendo un poco estos grados de vulnerabilidad y estos procesos de adaptación, de sensibilidad hacia el cambio climático. Vamos avanzando un poco hacia lo que sería la población del Gran Chaco. Para datos del 2006 nos decían que eran unos 7,5 millones de habitantes dentro del Gran Chaco. Para el 2013 casi 9 millones de habitantes. Entonces está dentro de un crecimiento más o menos razonable en cuanto a tasas de crecimiento demográfico. La distribución poblacional, para el 2006 en Argentina estaba la mayor parte de la población, con 7 millones, en Bolivia 350,000, en Paraguay 135,000. Aquí nos debería ya llamar la atención que Paraguay tenía una proporción más grande de territorio en el Chaco, pero tiene una población menor, ¿no? Bolivia tiene menos proporción territorial, pero mayor población. Y Argentina es más grande territorialmente y también poblacionalmente. Para el 2013, sobre esos casi 9 millones de habitantes, Argentina tiene un 88%, Bolivia 10%, Paraguay 2%. Ahí hay que sacar los porcentajes y tenemos más o menos una relación similar a lo que vimos en el anterior cuadro. Aquí esta distribución poblacional por departamentos, provincias, que nos va dando un poco esa información general. Algunos datos interesantes: de cada 100 habitantes paraguayos, 3 viven en el Chaco; de cada 100 habitantes bolivianos, 4 viven en el Chaco; y de cada 100 habitantes argentinos, 20 viven en el Chaco. O sea, la quinta parte de, podemos decir, población argentina está viviendo en el Chaco. En términos de la población urbana, 67% de la población total que habita en el Gran Chaco. Es decir, podemos decir que el Chaco es más urbano que rural, pero es interesante que en el caso de Paraguay y Bolivia, más bien hay mayor población rural en Chaco paraguayo y en el Chaco boliviano. Ven, en Bolivia casi está 50-50, en el Paraguay sí es un poquito más la preponderancia hacia el Chaco, hacia la región rural, ¿no?, hacia la población rural.
Aquí vemos un poco esa distribución también demográfica, ¿no? De densidad demográfica, donde vamos viendo que los rojitos, ¿no? Las manchas rojas, son donde existe mayor densidad de habitantes. Entonces estamos viendo que casi hacia las periferias del Chaco es donde se está dando mayor concentración de habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces un poco de la distribución de la densidad demográfica. Principales ciudades en el Chaco, en el caso boliviano, Camiri, Villamontes y Yacuiba, que tiene sentido también un poco con lo que veíamos aquí, ¿no? Esa mayor densidad hacia las periferias. Aquí vemos igual esta distribución poblacional. Mientras más grandes los círculos es donde hay mayor densidad, concentración de población, entonces está más hacia las afueras del Chaco. Hablando un poco de pueblos indígenas en el Chaco, estamos hablando que para el 2006, población autoidentificada como indígena en el Chaco boliviano, poco más de 136.000, en el Chaco argentino 109.000 y en el Chaco paraguayo 39.000. Aquí igual debería llamarnos la atención que proporcionalmente veíamos que Bolivia era un 10%, digamos, de la población del Chaco, pero en términos de identificación indígena es mayor la población que se identifica indígena con relación a la Argentina y al Paraguay. Tenemos 5 familias lingüísticas principales en el Chaco. Tenemos la familia Tupi-Guaraní, la Mataco-Maca, que a veces también se habla solo de familia Maca, aunque en la literatura la van a encontrar como Mataco-Maca, la familia Guaycurú, la Mascoy y Samuco. Estas serían las principales familias sociolingüísticas, y aquí diferentes de los pueblos, poblaciones que pertenecen a estas familias lingüísticas. Aquí, con el riesgo de una herencia determinista también, pero se los menciono, es interesante ver que principalmente la familia Tupi-Guaraní está asociada con sociedades agricultoras. En cambio, Mataco-Maca, Guaycurú, Mascoy y Samuco son principalmente cazadores, recolectores, pescadores. Como les digo, es un poco determinista eso, pero digamos, aparece también un poco en esos análisis etnolingüísticos. Aquí tenemos esa distribución de estas familias lingüísticas en el Chaco. Ahí pueden ver, por ejemplo, el caso Tupi-Guaraní, que serían los triángulos por donde están principalmente distribuidos. Los del Mataco-Maca, que serían más bien este tipo de estrellitas, muy vinculados con lo que va a ser el Pilcomayo. Tenemos los círculos, que son los de Guaycurú, que están por toda esta región. Los demás, los Mascoy, más bien estos cuadraditos más hacia la parte del Paraguay, más hacia la parte oriental, y estos como asteriscos que serían los de lengua Samuco, que tenemos también más hacia el norte, un poco hacia la parte también del centro. Entonces hay una distribución interesante de estas lenguas samucos. Entonces hay un poco la distribución lingüística. En el Chaco boliviano tenemos principalmente ayoreos, que van a ser de la lengua o de la lingüística samuco, los guaraní, que ahí habría que distinguir entre aba, isoseño y simba. En algún momento lo habíamos mencionado que los isoseños tienen una herencia chané, que era más bien de lengua arawak, pero han sido guaranizados. Entonces actualmente entran más dentro de lo que sería el guaraní, pero como grupos dialectales, el isoseño, no solo dialectal, también étnico. Simba más relacionado con el Chaco serrano, y el aba, que sería un poco como el guaraní propiamente dicho. Tapiete, que son también de familia Tupi-Guaraní, aunque hay varias hipótesis sobre un poco de los tapiete, que serían o bien chanés que han sido guaranizados, o bien huenayecs que habrían sido guaranizados, etc. Huenayec más de la lengua Mataco-Maca, más hacia el Pilcomayo, y chiquitano, que algunos dirán, pero esos no son como tal chaqueños o más de la chiquitanía, pero hemos visto que hay una fuerte transición, influencia entre estas regiones. Entonces, pensar que hay una frontera muy marcada pues sería un error. Entonces también vemos que van a entrar en ciertas relaciones, ¿no?
Esto de pueblos indígenas propios, originarios de esta región. Luego, cuando trajimos las regiones, veremos cómo hay otras autentificaciones, otras lenguas, producto de migraciones, de otras dinámicas sociales. Que simplemente para un poco que conozcan qué poblaciones hay en el Chaco argentino, también están Tapietes, Mocovisto, Nocotés, Vileta, los Huichí, que serían los Huenayec, Toba, que actualmente ya no se utiliza mucho el nativa Toba, se prefiere hablar de Com u otras parcialidades, los Pilagá, Guaraní, Chanés, Chorotes, Nibacle, Churupi. En el Chaco paraguayo, los Guaraní Andeva, Abaguaraní, Nibacle, Manjuí, Maca, Rioreos, los Sishiribitoso, los Tomaraco, Enjete, Encheta, Gaité, los Anapaná, Guanay, los Toba Mascol, que serían otros que los Com, y también tenemos los Tobas Com. Ya para ir cerrando esta contextualización, también se genera información interesante sobre los indicadores de desarrollo con estos filtros. Recuerden que estos indicadores han sido generalmente generados desde ciertos organismos internacionales vinculados al ámbito del desarrollo, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo principalmente, ¿no? Las mismas Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Entonces, se ha generado bastante información en el Chaco al respecto porque se considera en un momento que el Chaco era de las zonas más empobrecidas. Entonces, estos indicadores son cuestionables, discutibles, vienen como un molde aplicable a diferentes realidades, pero es un poco la información que también se dispone y que es importante revisarla para luego también repensarla, reflexionar, ¿no? Uno de esos indicadores es el del NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas. Generalmente el NBI está relacionado con acceso a servicios básicos, agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y el tipo de material en la construcción de viviendas. La educación suele ser también un ámbito que se toma en cuenta, pero necesidades satisfechas principalmente de servicios básicos y tipo de vivienda. En estos mapitas generados por la ocupación alemana se apunta tanto al tema de la educación como al de las necesidades básicas insatisfechas. Es decir, cuando hay un porcentaje mayor en las NBIs, en las necesidades básicas insatisfechas, quiere decir que las cosas están peor, ¿no? Es decir, eh, no hay servicios de agua potable, los materiales no son los indicados. Aquí, como les digo, siempre hay reflexiones importantes que hacer. Los parámetros suelen ser de construcción el ladrillo o la calamina. Imagínense en esas temperaturas, ese tipo de materiales por ahí no son los más propicios. Como les digo, esto da para mayores debates, pero por lo menos aquí nos va mostrando un poco cómo se dan esas condiciones, ¿no? Y educación generalmente se va a medir en términos de alfabetización, ¿no? Entonces, mayor alfabetización, digamos, hay mejores condiciones del llamado desarrollo social, humano. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo hacia el lado del Chaco argentino hay mayor alfabetización y necesidades básicas satisfechas bastante reducidas, es decir, asumimos que tienen mayores servicios básicos, mejores condiciones de habitabilidad en sus viviendas. En cambio, hacia el Paraguay, hacia el lado boliviano, la alfabetización, digamos, hay un avance importante de esos porcentajes, pero todavía necesidades básicas satisfechas altas, especialmente por ejemplo en Chuquisaca, luego Tarija, Santa Cruz menos, y vean en el Paraguay más o menos con indicadores muy similares a los del lado boliviano. Y otro de los indicadores, uno es el NBI, necesidades básicas satisfechas, es el índice de desarrollo humano, que se calcula a partir del PIB per cápita, Producto Interno Bruto dividido por número de habitantes. El tema de educación, generalmente asociados a tasas de alfabetización o bien de analfabetismo. Algunos incorporan también un poco el tema de matrícula escolar, otros elementos, pero principalmente es alfabetismo o analfabetismo. Y el tema de salud, realmente relacionado con indicadores de mortalidad. Entonces, a partir de eso se saca un índice que cuando está más cerca, que
está entre 0 y 1. Mientras más cerca de 0, pues peor las cosas. Mientras más cerca de 1, mejor. Es decir, un mayor desarrollo humano mientras más cerca de 1 y un menor desarrollo humano mientras más de 0,5 hacia 0. Estos datos de, del índice de desarrollo humano en el 2013 nos va mostrando, por ejemplo, en las provincias argentinas, Santa Fe con un índice de desarrollo humano bastante alto, el más bajito Formosa con 0,690. En Paraguay vemos casi el más alto, que se presenta ahí, está casi a la par de Formosa, y el más bajo está en Alto Paraguay. Y es un rango no tan amplio como el que veríamos por frente a Santa Fe y Formosa, está más o menos cercano. Cambio en Bolivia, Santa Cruz, el que tiene mayor índice de desarrollo humano, el que menos Chuquisaca. Si comparamos con los anteriores, vemos que Santa Cruz estaría por debajo incluso que el de Alto Paraguay, que es el indicador más bajo de Paraguay, y los otros están hacia abajo. El promedio del DH en Bolivia para el 2015 era de 0,674, entonces estamos viendo que todo el Chaco boliviano estaría bajo el índice de desarrollo humano a nivel Bolivia. De Argentina era 0,827, si volvemos aquí vemos que Santa Fe estaría dentro del promedio de la Argentina, y en el caso de Paraguay vemos que estaría más o menos dentro de ese rango. Entonces, dentro de este índice de desarrollo humano, el Chaco boliviano es el que tiene los indicadores más bajos, y en términos de Bolivia a nivel nacional también están por debajo del promedio la región del Chaco boliviano. Entonces, básicamente esa es la contextualización que tenemos del gran Chaco sudamericano. Y con esto estaríamos cerrando tanto contextualización Amazonía, contextualización Chaco. Luego ya entraremos un poquito más a revisar algunas cuestiones más particulares de Amazonía boliviana, Chaco boliviano, que esto tal vez lo vamos a desglosar mejor ya en las etnoregiones. Pero eso sería entonces por el momento, y con eso estaríamos terminando esta videoconferencia. Estamos en contacto, ya me comunicaré también con ustedes a través del grupo para tomar unas determinaciones según las últimas indicaciones que se han generado desde las autoridades universitarias. Recuerden y les pido que no olviden dejar comentarios, dudas, aportes, puntos de debate en estas publicaciones del grupo de Facebook. Por el momento solo una de las compañeras ha estado dejando comentarios valiosos, preguntas, provocaciones, pero sería rico que esto sea también algo que hagan todos los estudiantes, ¿no? Entonces, enfatizo esa solicitud para que se genere también un mayor feedback, una interacción, y que aprovechemos esta herramienta virtual para salvar también esto que no estamos pudiendo llevar a cabo las clases presenciales. Entonces, les recuerdo, importantes sus aportes, contribuciones, preguntas, debates, comentarios a estos videos que se están generando, estos contenidos, para que haya un poquito más de interacción, de intervención y de aportes desde ustedes. Estamos en contacto. Hasta luego.